¿Qué es el canon de las Escrituras? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dicen en el show de Truman. Bienvenidos un día más a nuestras catequesis del compendio de la Iglesia Católica. Estamos viendo una parte que a mí me encanta, que es la de la Sagrada Escritura. Es que la Sagrada Escritura es apasionante, es como bucear en el mar, ¿no? Cuanto más uno bucea, más inmenso le parece todo, ¿no? Como explorar, bueno, es maravilloso. Y vamos, pues en este vídeo a continuar, ¿no? Habíamos dicho en el anterior que la Sagrada Escritura hay que leerla, ¿vale? Dentro de la tradición y el magisterio de la Iglesia. Es palabra de Dios que hemos recibido, somos depositarios de una fe recibida que los cristianos han custodiado, ¿vale? A lo largo pues de siglos, y que es la fe revelada por el Señor y culminada con Cristo en los Evangelios. Esperamos la venida de Cristo. Y bueno, pues vamos a responder hoy a esta pregunta, ¿qué es el canon? ¿Vale? El canon de la Sagrada Escritura es el punto número 20, ¿qué es el canon de las Escrituras? Y dice el compendio: el canon de las Escrituras es el elenco completo de todos los escritos de la tradición apostólica, que la tradición apostólica ha hecho discernir a la Iglesia como sagrados. Tal canon comprende 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. O sea, el canon es el conjunto de libros que hay en la Biblia. De hecho, Biblia significa eso, viene del griego, el libro de los libros. Y es que hay, ya veis, aquí lo dice, 46 escritos del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. ¿Cuántos en total? 73. Muy bien. En la Biblia hay 73 libros, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. ¿Y cómo han entrado ahí esos libros? ¿Quién decide ahí cuáles serán esos libros? Bueno, para empezar, los cristianos somos herederos del judaísmo, de los hebreos, ¿vale? Y del canon del Antiguo Testamento, ¿vale? Que tuvo un proceso de fijación, ¿vale? Pero ¿cómo se ha formado el Nuevo Testamento? De repente, el Nuevo Testamento ha llegado no para sustituir al Antiguo, porque dice el Señor, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento en plenitud, lo dice así el Señor, ¿vale? O sea que hay que leer el Nuevo para iluminar el Antiguo, ¿vale? Pero ¿cómo se ha formado el Nuevo? Bueno, pues el Nuevo son siempre escritos, ¿vale? Que vienen de los apóstoles, ¿vale? De los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús. La primera generación cristiana. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar que tenemos los evangelios, que son la vida de Jesús, las cartas. Las principales son las de Pablo, pues porque son las más conocidas, porque son más. Pero después está la carta a los hebreos, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la carta de Santiago, la de Judas. Encontramos también la parte de los Hechos de los Apóstoles, que es cómo continúa la Iglesia después de los Evangelios, y un libro que es el Apocalipsis, atribuido a San Juan, que nos narra la segunda venida de Cristo. ¿Por qué esos libros han entrado en el canon? ¿Por qué esos y no otros? Bueno, la formación del canon ha sido algo pues llevado por el Espíritu Santo que se ha hecho de una manera muy natural, ¿vale? Muy natural. La fe que Jesús mandó predicar, hizo a todos los pueblos, ¿vale? Hizo a todos los pueblos y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se ha ido llevando, la han ido llevando los apóstoles, los discípulos, por Europa, por el norte de África, por Asia Menor, hacia Asia también, ¿vale? Y allí se han ido fundando comunidades cristianas. Esas comunidades recibían cartas de los apóstoles, ¿no? Las de Pablo son bastante conocidas y las leían. Y esas comunidades recibieron también los escritos de la vida de Jesús, que son los evangelios, que en realidad, aunque los tenemos puestos antes de las cartas en nuestras Biblias, su composición es posterior. ¿Por qué? Porque cuando la primera generación cristiana va muriendo, se ve la necesidad y los evangelistas ponen por escrito la vida de Jesús. ¿Para qué? Pues para que llegue a todas las comunidades cristianas que se están formando y a todas las generaciones que vengan hasta que el Señor vuelva. También para ti, para mí, ¿vale? Entonces hay escritos, cartas que se leen en las asambleas, en las eucaristías,
en griego acción de gracias, donde los cristianos se juntaban el día del sol, el domingo, ¿vale? Tenemos escritos que nos describen esto y cómo era la misa primitiva, y una de las cosas es que se reunían en el domingo, el día del sol, para los romanos, y leían los escritos de los profetas, del Antiguo Testamento, de la ley, y también los escritos de los apóstoles, que son estos, como os digo, del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo quedó el canon? ¿Cómo se fijó? Pues con el tiempo, ¿vale? Los escritos que eran más leídos y reconocidos por las comunidades, ¿vale? Esos se hicieron canónicos, y ya hay sínodos del siglo III que empiezan a establecer los cánones, ¿no? Tenemos ahí pues un códex muy famoso, un código que es el de Muratori, que ya nos da una lista en el siglo III de cómo la Iglesia reconocía pues de manera oficial un canon, ¿no? Hay otros criterios. Los criterios también sean que sean escritos apostólicos o de la época apostólica. Tenían que ser del siglo I para estar en el canon, ¿no? Y otro criterio es que hubiera una unidad en la fe, que no fuera una contradicción, ¿vale? De manera que esos criterios, que hubiera unidad de fe, que fueran escritos de los apóstoles y que fueran en la fecha de los apóstoles, lo comparten todos los libros del Nuevo Testamento, y así se ha formado el canon. Los libros que no entran dentro del canon se llaman apócrifos. Los libros apócrifos no son los libros que la Iglesia no quiere que conozcas. Los tienes en internet o en la librería, los puedes comprar, no. Sino que no entraron en el canon porque no cumplían estos criterios, porque no eran leídos y reconocidos por las primeras comunidades, o porque no eran de la época apostólica y de los apóstoles en el tiempo, o porque había incoherencias con las verdades de la fe, ¿vale? No, es que hay un libro que dice que Jesús en realidad no murió, que Jesús se había casado con María Magdalena, que es del siglo IV, nada menos, o V, ¿vale? 4 o 5. Esos son apócrifos, son textos que vienen de los gnósticos, sectas, parecido ya a lo que sería la nueva era. La nueva era es un nuevo gnosticismo, ¿vale? Pues que venían a hacer escritos contrarios a la fe y ponían el nombre de un apóstol para difundirlo. Hay otros escritos que dicen cosas muy bonitas de Jesús. Un libro es apócrifo no quiere decir que diga cosas contrarias a la fe, ¿no? Como por ejemplo el Evangelio de Santiago, que cuenta cosas muy bonitas, que Jesús hacía pajaritos de barro y les soplaba, y cuenta otros milagros de Jesús, o cuentan cómo Judas se ahorca, bueno. Pero igual no son parte del canon porque no cumplen algunos de esos tres requisitos. Entonces, que un libro sea apócrifo no quiere decir que dice cosas que no nos gustan, sino que no son verdaderos porque no son de la época de Cristo, ¿vale? Que es fundamental que sean de los apóstoles del siglo I y en coherencia con la fe. Bueno, pues esto es el canon, los 73 libros, que te animo a leer, aunque te voy a contar un poquito más de esto en los próximos vídeos, ¿eh? Así que hasta entonces, muchas gracias, que Dios te bendiga.